El Papa León XIV esperaba que el anciano exorcista nombrara a un demonio. En su lugar, el padre Matteo Rinaldi levantó un dedo tembloroso y señaló a través de la ventana de la enfermería. Al otro lado del patio del Vaticano, una única oficina permanecía intensamente iluminada. «El mayor mal al que me he enfrentado», dijo Matteo, «todavía vive detrás de esa ventana». El Papa se giró lentamente hacia él. El padre Matteo tenía 88 años. Durante más de medio siglo había rezado con familias aterrorizadas, había confrontado la crueldad disfrazada de poder espiritual y había ayudado a las personas a comprender cuándo su sufrimiento requería un médico en lugar de un exorcismo. No era un hombre que encontrara demonios en cada sombra. Por esa precisa razón, el pontífice tomó la acusación con absoluta gravedad. ¿Estás diciendo que la persona dentro de esa oficina está poseída?, preguntó León. No, fue la respuesta inmediata de Matteo. Eso le daría algo más a lo que culpar. El anciano sacerdote buscó debajo de su manta y sacó un sobre negro. 5 palabras habían sido escritas en él. Los ancianos olvidan, tú también deberías hacerlo. La carta había sido enviada a la sobrina de 26 años de Matteo, Elena, quien durante casi un año había sido voluntaria en un club católico para la tercera edad en Roma. La Fraternidad de Ancianos Santa Ana prometía comidas calientes, excursiones asequibles, transporte, juegos, música y compañía. Sus fotografías oficiales mostraban mesas limpias, flores frescas y miembros sonrientes sentados junto a líderes de la iglesia. Sus informes describían el club como un modelo de cuidado cristiano. Pero Elena había visto lo que ocurría después de que se tomaban las fotografías. Las cuotas de membresía no dejaban de subir. Las comidas se volvían cada vez más pequeñas. La calefacción se apagaba temprano. La camioneta del club dejó de recoger a los miembros 2 veces por semana, aunque el cargo por transporte seguía intacto en cada factura. Aparecieron nuevas tarifas con nombres que nadie podía explicar: apoyo comunitario, enriquecimiento espiritual, gestión de riesgos para personas mayores. Cuando Elena comenzó a preguntar a dónde iba el dinero, la parroquia le respondió que las cuentas eran demasiado complicadas para una voluntaria. Ella siguió preguntando. La expulsaron del edificio. 2 días después, llegó la carta con la amenaza. El padre Matteo entregó al Papa una carpeta con estados de cuenta, facturas, correos electrónicos copiados y fotografías que Elena había tomado. La brecha entre la fachada institucional y la realidad humana era abrumadora. Una foto mostraba el vestíbulo inmaculado, otra mostraba el salón principal justo detrás. Un cubo recogía el agua de lluvia que caía del techo. Los radiadores estaban fríos. La puerta de un refrigerador se mantenía cerrada con cinta plateada. Los miembros ancianos estaban sentados en el interior usando abrigos. León examinó una factura. A un hombre de 82 años se le habían cobrado 240 euros por un viaje parroquial a un pequeño monasterio. El monasterio cobraba 38 euros por una habitación. La compañía de autobuses cobraba menos de 70. No había guía, ni programa nocturno organizado, ni comida especial. Más de la mitad del precio había desaparecido en tarifas administrativas. Cuando el Papa preguntó quién había aprobado aquello, Matteo volvió a señalar hacia la ventana iluminada, afirmando que toda queja, toda orden de reducir servicios terminaba allí. Cada persona que hacía preguntas recibía la misma respuesta oficial, que el club cerraría si los ancianos se volvían difíciles. León miró la carta amenazadora, cuestionando por qué un fraude se consideraba el mayor de los males. La voz de Matteo, débil pero inquebrantable, definió la naturaleza de esta oscuridad institucional. Porque no grita, envía cartas educadas, utiliza palabras como dignidad, cuidado y renovación. Hace que las personas solitarias paguen más cada mes y luego les dice que sean agradecidas por recibir menos. Se espera que un demonio te odie. Este hombre pide a los ancianos que le den las gracias mientras les quita lo que tienen. El Papa consideró enviar auditores o investigadores, pero Matteo lo detuvo, agarrando su muñeca con una fuerza sorprendente. Le advirtió que no empezara por el hombre detrás del escritorio, sino por las personas obligadas a sentarse debajo de él. «No me lo prometas a mí», le dijo al soltarlo. «Prométeselo a ellos». Horas más tarde, la lluvia golpeaba los cristales del coche papal. A su lado, la carpeta de Matteo permanecía abierta. Su conductor, Gianni, con 30 años de servicio en el Vaticano, sabía interpretar los silencios del pontífice. Juntos analizaron la ironía de una factura titulada «Mejora de la experiencia de la Fraternidad de Ancianos», un eufemismo para encubrir la extorsión sistemática. Los miembros pagaban 89 euros mensuales, recibiendo menos que cuando la cuota era de 35. Todo se había reducido excepto el precio. León sabía que si llegaba oficialmente vestido de blanco, el techo que goteaba experimentaría una recuperación milagrosa y la comida mejoraría por un día. Debía entrar antes de que supieran quién era. A la mañana siguiente, un coche gris común salió del Vaticano. El Papa vestía pantalones oscuros, zapatos ordinarios, gafas, un impermeable azul marino y una vieja gorra de béisbol descolorida que había sobrevivido a 3 pontífices. El club ocupaba un ala de un antiguo complejo parroquial.
En el primer pasillo, el olor a café y cera para muebles mantenía la ilusión oficial. En el segundo pasillo, el olor cambió a yeso húmedo. La alfombra estaba manchada. La pintura se desprendía bajo las ventanas. Un cubo de plástico recibía las gotas de una gotera, mientras un anciano leía el periódico a su lado. Al entrar al salón principal, la realidad golpeó con fuerza. Casi 60 ancianos estaban sentados en filas de sillas disparejas. Los radiadores estaban helados y muchos llevaban abrigos pesados. Al frente de la sala, bajo un brillante cartel que anunciaba la peregrinación de la alegría de primavera, el padre Paolo Ferri sonreía frente a un micrófono, vendiendo un paquete de 240 euros por un viaje con servicios mínimos. Desde la última fila, el Papa escuchó cómo Carlo Bassi, un conductor de autobuses jubilado, cuestionaba los costos inflados. Escuchó cómo otras mujeres exigían saber por qué pagaban un suplemento de calefacción mientras temblaban de frío, o por qué habían desaparecido las clases de pintura y los juegos. El padre Paolo, acorralado por la verdad, se aferró a la justificación del sistema, culpando a la inflación y a los costos de seguros. Cuando le exigieron ver los números reales, el sacerdote perdió la paciencia. Golpeó el micrófono con la palma de la mano, silenciando la sala. La sospecha constante destruye la confianza, sentenció el padre Paolo, utilizando la máxima autoridad moral como un escudo para proteger su gestión. Quizás todos ustedes deberían preguntarse qué pensaría el Papa León XIV si presenciara este comportamiento. La sala quedó sumida en un silencio tenso, hasta que una voz tranquila respondió desde la última fila. Probablemente pediría ver las facturas. El padre Paolo miró fijamente al visitante de la gorra, exigiendo saber quién era. El visitante se puso de pie. Se quitó las gafas, luego la gorra. Una mujer en la primera fila dejó escapar un grito ahogado mientras el hombre abría su impermeable, revelando la inconfundible sotana blanca debajo. Nadie se movió. El padre Paolo retrocedió lentamente del micrófono, enfrentándose al colapso absoluto de su realidad estructurada, mientras el Papa caminaba hacia el frente, dispuesto a desmantelar el sistema desde sus mismos cimientos. Durante varios segundos, en aquel salón helado, solo se escuchó el sonido persistente de la lluvia. El padre Paolo permanecía inmóvil, despojado de toda autoridad, mientras el Papa León XIV tomaba con suavidad el micrófono de su mano. «Usted preguntó qué haría yo», dijo el pontífice con voz firme pero serena. «Empecemos por las facturas». El sacerdote intentó balbucear que las quejas carecían del contexto adecuado, pero León fue tajante. El contexto debía aclarar los números, no ocultarlos. El Papa se dirigió a los ancianos, pidiéndoles que expusieran lo que se les había prometido, lo que habían pagado y lo que la institución realmente les había entregado. Carlo Bassi fue el primero en dar un paso al frente con los cálculos exactos. El viaje al monasterio costaba 240 euros por persona, pero el transporte, el alojamiento y las comidas sumaban en total apenas 78 euros. El resto se había evaporado en 3 cargos administrativos sin justificación alguna. Luego se acercó Teresa con un antiguo cronograma de actividades de 2 años atrás. En aquel entonces, la cuota garantizaba 2 excursiones semanales, tardes de música, talleres de pintura, sesiones de ejercicio y almuerzos calientes diarios. En el presente, con una tarifa que casi se había triplicado, solo quedaba una salida mensual, sopa aguada en lugar de comida completa y radiadores apagados. Angelo, un contable jubilado, presentó las facturas de una supuesta renovación de cocina. Se habían cobrado miles de euros por un refrigerador nuevo, un lavavajillas y controles modernos de calefacción. Sin embargo, el refrigerador tenía 20 años, el lavavajillas estaba inservible y nadie había visto jamás los nuevos controles térmicos. El momento más desgarrador ocurrió cuando Rosa, la anciana que intentaba calentar sus dedos con un vaso de papel, caminó lentamente hacia la mesa y colocó un recibo de empeño. Había vendido el reloj de su difunto esposo para cubrir 3 meses de membresía, empujada por la advertencia de que el club cerraría si no aportaban más. Al mirar el salón gélido y confesar que no había recibido nada a cambio, admitió con los ojos bajos que solo temía que, si se marchaba, nadie volviera a llamarla. León colocó el recibo de empeño junto a las facturas, comprendiendo la magnitud del despojo emocional y financiero. En ese instante, una puerta lateral se abrió y Elena entró cargando una caja de archivo. A pesar de las protestas del padre Paolo, que insistía en que la joven tenía prohibido el paso, el Papa validó su presencia. Elena expuso la mecánica oculta del desvío de fondos. De los 89 euros mensuales que pagaba cada anciano, menos de 30 se destinaban a la comida, la calefacción y el mantenimiento local. El resto se transfería a consultorías externas y a la oficina central en el Vaticano.
Los correos internos revelaron directivas explícitas para recortar porciones de comida y reducir el transporte sin bajar los cobros, justificando la falta de transparencia con un argumento demoledor, según el cual los adultos mayores se confundían fácilmente ante la complejidad financiera. Acorralado, el padre Paolo admitió que guardó silencio por miedo a que clausuraran la parroquia por baja rentabilidad, convenciéndose de que un club reducido era mejor que ningún club. El Papa no excusó su debilidad. El miedo podía explicar su silencio, pero no lo volvía inofensivo. Al rastrear el código de la carta amenazante que Elena había recibido y comprobar que provenía de la sede central, León decidió confrontar a los administradores locales. Le entregó el cubo de plástico con goteras al padre Paolo, para que los responsables vieran lo que sus informes omitían, y cruzó el patio acompañado por los ancianos. Al llegar a las oficinas parroquiales, el contraste fue absoluto. Tras una puerta cerrada con llave, 3 sacerdotes y el administrador financiero, el señor Lombardi, disfrutaban de una sala perfectamente calefaccionada con café recién hecho en una cafetera de plata. Cuando León colocó los documentos sobre la mesa pulida y exigió saber quién firmaba aquellas directivas de austeridad forzada, Elena mostró la firma digital en los correos. El nombre pertenecía al arzobispo Cesare Valenti, director de la Oficina para el Cuidado de los Ancianos y la Renovación Parroquial, el mismo despacho iluminado que el anciano exorcista había señalado desde su ventana. El agua que goteaba del cubo de plástico golpeó la alfombra de la oficina parroquial con un sonido persistente e incómodo. Frente a la mesa de madera noble, el administrador Lombardi intentó justificar la extorsión como una necesidad técnica, argumentando que las advertencias de cierre no eran amenazas, sino una explicación realista del riesgo financiero. Sin embargo, los expedientes que Elena y el Papa abrieron sobre la mesa derrumbaron cualquier pretexto contable. La parroquia había pagado más de 100.000 euros a una empresa de consultoría, propiedad del primo del arzobispo Cesare Valenti, recibiendo a cambio informes que no eran más que copias de documentos parroquiales antiguos. Otro archivo detallaba los preparativos para una elegante recepción en el Vaticano, que celebraría el éxito del Ministerio de la Tercera Edad, con un menú suntuoso de carne asada, pescado fresco, postres artesanales, vino, flores y música en vivo, financiado en parte con los fondos detraídos a los ancianos. Tras verificar que el código de la carta con amenazas provenía directamente de la impresora del despacho de Valenti, el pontífice suspendió al equipo financiero local, congeló los cobros indebidos y canceló el viaje abusivo al monasterio, garantizando el reembolso total a cada miembro. Antes de abandonar el complejo, León llamó por teléfono al padre Mateo para informarle del hallazgo. Pero la voz debilitada del exorcista desde la enfermería le ofreció una advertencia crucial. Detener el robo cerraba una herida, pero no restauraba lo que había sido despojado del salón ni la dignidad de las personas. Esa misma tarde, el choque institucional se trasladó al corazón del Vaticano. El arzobispo Cesare Valenti fue convocado a su propia oficina, un espacio cálido y perfumado por flores frescas, decorado con fotografías donde él mismo aparecía posando junto a mesas limpias y ancianos sonrientes. Valenti entró portando una gruesa carpeta con la que pretendía diluir su responsabilidad mediante tecnicismos administrativos. Atribuyó los radiadores fríos a fallos operativos locales, los cobros ocultos a ajustes regionales aprobados, y la exclusión de Elena a un intento de evitar el pánico. Cuando el prelado se escudó en que la estructura tarifaria era estrictamente legal, el pontífice le recordó que también lo eran muchas formas de abandono. Valenti intentó desviar la culpa, asegurando que su gestión había mantenido 23 clubes abiertos, y enumeró los gastos en un estudio de medios, conferencias y proyectos de investigación. León desarmó la retórica con 3 preguntas demoledoras. ¿Cuántos ancianos comieron en el estudio de medios? ¿Cuántos jugaron a las cartas en el centro de conferencias? ¿Y cuántas tardes cálidas proporcionaron esas investigaciones a los miembros de Santa Ana? Ante el silencio del arzobispo, el Papa procedió a retirarlo de toda autoridad administrativa, ordenando auditorías independientes para cada centro y remitiendo los contratos y las amenazas a los investigadores civiles. En ese instante de máxima tensión jerárquica, León tomó el programa de la lujosa recepción para donantes y anunció su cancelación. Ante la protesta desesperada de Valenti, quien argumentó que no se podía trasladar un banquete oficial del Vaticano a un club parroquial, el pontífice selló su decisión con absoluta firmeza moral. Las personas que habían pagado por esa velada con sus sacrificios diarios serían las únicas que se sentarían a disfrutarla. Al regresar a Santa Ana, el pontífice descendió primero a las entrañas del edificio, inspeccionando cada rincón donde el abandono se había normalizado.
En la cocina encontró un refrigerador defectuoso, un lavavajillas descompuesto desde hacía meses y estantes repletos de sopa barata, pan duro y galletas vencidas. En el armario de actividades, los juegos de mesa tenían piezas faltantes y las pinturas estaban secas. El equipo de ejercicio exhibido en los informes oficiales no existía, y la camioneta parroquial permanecía aparcada con un neumático dañado y la inspección técnica vencida. Incluso la caldera nunca había estado rota, sino programada deliberadamente para apagarse antes de tiempo y reducir los costes. León reunió a los ancianos alrededor de la mesa principal para escuchar directamente sus demandas. Carlo exigió precios reales y transparentes para cada viaje. Teresa pidió un cronograma que no desapareciera después de pagar la cuota. Otros reclamaron transporte que realmente llegara, platos calientes, radiadores encendidos, juegos completos y recibos comprensibles. El Papa anotó cada petición y formalizó de inmediato una junta directiva de transición, garantizando que al menos la mitad de sus miembros fueran los propios ancianos. Carlos supervisaría las tarifas de movilidad, Teresa los horarios de actividades y Ángelo los balances mensuales. Elena fue restituida formalmente como coordinadora remunerada. Al padre Paolo se le retiró el control financiero, asignándole la humilde tarea de asistir a cada reunión para responder a las preguntas que antes silenciaba. Al caer la noche, la caldera funcionaba a pleno rendimiento, el techo comenzaba a ser reparado y las flores del vestíbulo fueron trasladadas al salón principal, donde los miembros pudieran disfrutarlas. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, camiones de reparto que originalmente se dirigían al Vaticano llegaron a las puertas de la fraternidad. Descargaron manteles blancos, vajilla fina, cristalería, arreglos florales y un banquete completo de pollo asado, pastas, verduras frescas y postres artesanales, acompañados por músicos con violines y un piano. Cuando los miembros actuales y aquellos que se habían marchado por no poder costear las cuotas llegaron con timidez a la entrada, la incertidumbre se disolvió ante la calidez del espacio. Por primera vez en años, los abrigos pesados se quedaron colgados en el perchero junto a la puerta. La música no se limitó a himnos solemnes, sino que dio paso a canciones de amor y ritmos de juventud. Se organizaron partidas de ajedrez, mesas de cartas y concursos que llenaron el salón de risas espontáneas. Teresa bailó con un joven diácono corrigiendo sus pasos. Ángelo inspeccionó los postres con rigor y el propio padre Paolo sirvió los platos en silencio, sin buscar elogios que no le correspondían. En medio de la celebración, Elena empujó la silla de ruedas del padre Mateo hacia el interior del salón. El anciano exorcista contempló las mesas colmadas y el calor de los radiadores, reconociendo que aquello era lo que debió haber existido siempre. León tomó la palabra para proclamar el nuevo reglamento institucional. Ninguna tarifa aumentaría sin la revisión previa de las facturas por parte de la Junta de Ancianos. Los servicios cancelados se reembolsarían de forma automática y un fondo de asistencia transparente sostendría a quienes no pudieran pagar. Frente a todos, Rosa se acercó al pontífice y sostuvo sus manos con ojos llorosos. Agradeció que aquel espacio volviera a pertenecerles, recordando cómo durante años se les hizo sentir que preguntar era un pecado. El Papa le recordó que el mérito era de ellos por resistir y reclamar la verdad. El sistema burocrático había intentado silenciarlos bajo eufemismos de eficiencia, pero la velada demostró que la verdadera justicia no concluía al cuadrar las cuentas de un libro contable, sino al devolver la dignidad, el calor humano y la voz a quienes habían sido despojados en la sombra. Cuando la música y las risas de la celebración se apagaron, la transformación de Santa Ana dejó de ser un gesto simbólico para convertirse en una realidad permanente y verificable. Las medidas administrativas dictadas por el Papa León XIV entraron en vigor con precisión implacable. Cada cuenta del club fue sometida a una auditoría independiente, y los cobros indebidos acumulados durante meses fueron devueltos a los bolsillos de sus legítimos dueños. En el nuevo funcionamiento cotidiano de la fraternidad, la transparencia sustituyó a la opacidad burocrática. El precio real de cada excursión se publicaba de forma anticipada y desglosada. Los reembolsos por servicios cancelados comenzaron a procesarse de manera automática y el cargo por transporte se suspendía de inmediato en caso de que la camioneta no estuviera disponible. Ningún coste de menú podía incrementarse sin que la Junta Directiva de Ancianos inspeccionara previamente las facturas de los proveedores. La vida diaria en el complejo parroquial adquirió una dignidad palpable. Elena asumió formalmente la coordinación remunerada del centro, asegurando que los programas de pintura, las sesiones de ejercicio y las tardes de música no volvieran a cancelarse. Carlo Bassi vigilaba minuciosamente las cotizaciones de transporte. Teresa supervisaba que el cronograma de actividades se cumpliera sin recortes, y Ángelo auditaba cada balance mensual con la agudeza de su profesión. El padre Paolo permaneció en la parroquia, despojado de toda gestión financiera,
cumpliendo puntualmente con su deber de sentarse a escuchar las preguntas y demandas de los mismos fieles a los que antes intentaba silenciar. Una semana después del banquete, el pontífice regresó a la enfermería del Vaticano para visitar al padre Matteo Rinaldi. Llevaba consigo una fotografía tomada durante la fiesta. En la imagen, Rosa aparecía sonriente sin su pesado abrigo, Carlos sostenía 2 platos de postre, y Teresa reía mientras el joven diácono intentaba dar otro paso de baile. El anciano exorcista observó la fotografía detenidamente, antes de preguntar por el hombre detrás de la ventana. León confirmó que el arzobispo Cesare Valenti ya no controlaba la oficina ni disponía de autoridad alguna sobre los fondos de los ancianos. Al reflexionar sobre si aquel prelado era un demonio, el Papa comprendió que su peligro radicaba en algo más cotidiano y destructivo, en haber tomado decisiones crueles convenciéndose a sí mismo de que protegía un bien superior. Mateo asintió con serenidad, señalando que por esa razón, la gente prefiere historias sobre entidades infernales, pues los demonios hacen que el mal parezca un fenómeno lejano y extraordinario. Sin embargo, la mayor parte del daño en el mundo es causado por personas comunes que intentan proteger un presupuesto, una reputación o una carrera profesional. La Fraternidad Santa Ana no había sido destruida por un cataclismo repentino, sino vaciada lentamente en la penumbra de la indiferencia institucional. Se había desmoronado mediante una excursión cancelada, una porción de comida más pequeña, una tarde fría sin calefacción, un cargo oculto y una explicación deshonesta a la vez. El mayor despojo nunca fue únicamente el dinero acumulado en cuentas opacas, sino la perversa exigencia de que los ancianos debían sentirse agradecidos por las migajas que les dejaban. La justicia había logrado frenar el robo, pero la verdadera victoria moral residía en haber devuelto la vida al salón. A veces el mal no habita en las sombras del mito, sino detrás de un escritorio pulido, redactando facturas incomprensibles y confiando en que los ancianos serán demasiado educados para protestar y estarán demasiado solos para marcharse. La respuesta, como demostró aquel recorrido silencioso bajo la lluvia, no requiere misterio alguno. Consiste en entrar sin anuncios, escuchar antes de que preparen el escenario, exigir los números reales, restituir lo arrebatado y quedarse el tiempo suficiente para compartir la mesa. Porque la señal más rotunda de que la injusticia ha sido derrotada no radica en el temor de los poderosos, sino en la risa recobrada de aquellos a quienes intentaron silenciar.